Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres un apasionado de las noticias del mundo del espectáculo, de las historias que nos hacen soñar y, por qué no, de esos pequeños dramas que a veces envuelven a nuestras estrellas favoritas, entonces este es tu lugar. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en los últimos tiempos y que involucra a dos de las actrices turcas más queridas y admiradas, Hande Erçel y su hermana, quien, según los rumores, podría haber sido afectada por un conflicto indirecto, y todas las miradas apuntan a una figura muy conocida en este triángulo, Kerem Bürsin. Si has leído bien, el título lo dice todo. ¿Kerem Bürsin, el culpable del conflicto entre Hande Erçel y su hermana? Vamos a desgranar esto juntos, a analizar los detalles, a recordar el contexto y a intentar arrojar un poco de luz sobre esta situación que ha generado tanta especulación. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este cotilleo jugoso, te recuerdo algo súper importante: si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Cada día traemos contenido fresco y apasionante sobre tus celebridades favoritas, y no querrás perderte nada. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para que te enteres de todo al instante. Y ahora sí, vamos a la carnita. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda alguna, una de las más mediáticas y seguidas de los últimos años. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era palpable, tanto dentro como fuera de las cámaras. Sus seguidores, apodados cariñosamente Hanke, vivieron con intensidad cada etapa de su relación, desde los primeros rumores hasta su confirmación oficial, sus viajes, sus momentos más íntimos compartidos en redes sociales y finalmente su separación. Y es precisamente en este contexto de su vida sentimental que surge la intriga sobre la posible afectación a su hermana. Para entender el supuesto conflicto, es crucial recordar el papel que Hande Erçel ha tenido siempre en su familia. Hande es conocida por ser extremadamente protectora y cercana a su hermana menor, Gamze Erçel. Gamze, aunque no es una figura pública tan prominente como Hande, ha estado muy presente en la vida de su hermana, apoyándola en sus proyectos y compartiendo momentos familiares. La relación entre ambas siempre se ha mostrado sólida y llena de cariño, y precisamente por eso, cualquier indicio de tensión entre ellas salta a la vista y genera sorpresa. Entonces, ¿dónde entra Kerem Bürsin en esta historia? La teoría que circula y que ha alimentado la especulación es que la intensidad de la relación entre Hande y Kerem, y la constante atención mediática que generaban, pudo haber puesto en una situación incómoda a Gamze. Algunos rumores sugieren que en algún momento pudo haber habido una especie de presión o incomodidad por parte de la familia de Kerem, o incluso por la propia dinámica de la relación, que afectó indirectamente a Gamze. Pensemos en la cantidad de tiempo que Hande dedicaba a Kerem, los viajes que realizaban, la vida pública que llevaban como pareja. Si bien Hande siempre ha intentado mantener un equilibrio, es natural que una relación tan intensa acapare mucha energía y tiempo, y esto, a su vez, podría haber generado un distanciamiento, aunque fuera mínimo y temporal, con su hermana. Otra vertiente de esta historia habla de celos o de sentir que la prioridad de Hande había cambiado drásticamente. Cuando una hermana se involucra en una relación tan seria y apasionada, es natural que la dinámica familiar se vea ligeramente alterada. No necesariamente de forma negativa, pero sí con un ajuste de roles y tiempos. Si Gamze se sentía menos atendida, o si simplemente observaba un cambio significativo en la dinámica familiar que la afectaba, esto podría haber sido el germen de un malestar. Y en este escenario, la figura central que cataliza ese cambio es Kerem. Es decir, no es que Kerem haya hecho algo directamente contra Gamze, sino que su presencia y la magnitud de su relación con Hande pudieron haber sido el detonante de un reajuste que para Gamze no fue del todo positivo. Recordemos también que en el mundo de las redes sociales, donde todo se magnifica, cualquier comentario, cualquier ausencia en una foto familiar, puede ser interpretado como una señal de conflicto. Es posible que en algún momento Gamze dejara de interactuar tanto en las publicaciones de Hande relacionadas con Kerem, o que hubiera una disminución en las fotos que ambas compartían juntas. Y esto fue suficiente para que los fans y la prensa empezaran a tejer teorías. La separación de Hande y Kerem, que ocurrió hace un tiempo, también se analizó bajo este prisma. ¿Fue la presión mediática, la intensidad de la relación, o incluso, como sugieren algunos, que la relación con Kerem puso a prueba la relación de Hande con su familia? Es difícil saber la verdad absoluta, ya que estas son cuestiones muy personales. Sin embargo, lo que sí es innegable es que la presencia de Kerem Bürsin en la vida de Hande Erçel fue un torbellino mediático, y en este torbellino,
las personas más cercanas a ella, como su hermana Gamze, inevitablemente también se ven envueltas. Es importante recalcar que hasta la fecha, ni Hande ni Gamze ni Kerem han hecho declaraciones oficiales que confirmen un conflicto directo entre las hermanas a causa de Kerem. Todo lo que tenemos son especulaciones, interpretaciones de las redes sociales y la lógica que a veces aplicamos a las dinámicas familiares y de pareja. Lo que sí parece ser una constante es el profundo amor y respeto que Hande tiene por su hermana. Incluso en los momentos de mayor intensidad de su relación con Kerem, Hande siempre ha mantenido a su familia como una prioridad. Quizás la clave esté en la forma en que las hermanas manejan sus relaciones. Si Gamze es una persona que valora mucho el tiempo y la atención que le dedica su hermana, y si la relación con Kerem demandaba una cantidad considerable de ese tiempo, es plausible que haya habido un periodo de adaptación. Y en esa adaptación, la figura de Kerem como el centro de atención, para Hande en ciertos momentos, podría haber sido interpretada por Gamze como una especie de distanciamiento. Ahora, ¿es Kerem el culpable? La palabra culpable implica una intencionalidad, una acción directa para causar daño. Y en este caso parece poco probable que Kerem haya tenido la intención de generar un conflicto entre las hermanas Ercel. Más bien, es posible que la intensa relación que mantuvo con Hande en el ojo del huracán mediático haya sido el catalizador indirecto de ciertos ajustes y dinámicas dentro de la familia Ercel. A veces las personas que amamos cambian sus prioridades por un tiempo, y los que estamos a su alrededor debemos adaptarnos. Es un recordatorio de que incluso para las estrellas, las relaciones personales son complejas y tienen sus altibajos. La vida pública de Hande Ercel, tan expuesta y analizada, hace que cualquier detalle de su vida privada se convierta en noticia. Y en esta ocasión, la lupa se ha puesto sobre su relación familiar, señalando a Kerem Bürsin como una figura central en esa posible tensión. La verdad es que en última instancia, la dinámica familiar es un terreno muy privado. Lo que vemos en redes sociales o en los medios es solo una pequeña fracción de la realidad. Podemos especular, analizar y debatir, pero la verdadera naturaleza de la relación entre Hande y Gamze y el papel que Kerem jugó en ella, solo ellas y él lo saben con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que a pesar de las especulaciones, tanto Hande como Gamze han demostrado una hermandad inquebrantable en muchas ocasiones. Han compartido momentos de alegría, de apoyo mutuo en tiempos difíciles, y eso es lo que realmente importa. Para concluir, hemos explorado la intrigante idea de si Kerem Bürsin podría ser el culpable de un conflicto entre Hande Ercel y su hermana. Hemos analizado cómo la intensidad de su relación y la atención mediática que generaron pudieron haber afectado la dinámica familiar de Hande. Hemos considerado la posibilidad de que la hermana de Hande, Gamze, pudiera haber sentido un distanciamiento o una alteración en las prioridades. Sin embargo, hemos llegado a la conclusión de que si bien la relación de Hande y Kerem pudo haber sido un catalizador indirecto de ciertos ajustes, acusar a Kerem de ser el culpable es una simplificación de una situación familiar compleja y privada. La fuerza de la hermandad entre Hande y Gamze parece haber prevalecido ante cualquier especulación. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayas disfrutado de este repaso a las vidas y las relaciones de estas queridas celebridades. Si te ha gustado este vídeo y crees que hemos acertado en nuestro análisis, o si tienes tu propia teoría sobre lo sucedido, no dudes en dejar tu opinión en la sección de comentarios. Nos encanta leer vuestras perspectivas y debatir juntos. Tu comentario es súper importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que te interese. Y por supuesto, si aún no te has suscrito, este es el momento. Dale a ese botón rojo, activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos, regálanos un buen like si disfrutaste el contenido y comparte este vídeo con todos tus amigos y familiares que también son fans de Hande Ercel y Kerem Bürsin. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.